Bien, vamos a continuar ahora con un tema también bastante importante, que es el trauma torácico, abdominal y pélvico, el cual pues es muy importante que tengamos las bases para poder identificarlo de manera precoz y pues darle un tratamiento, sobre todo en cuestión de urgencia. Muy bien, entonces ahorita en lo que está la presentación lista, vamos ahorita a empezar a trabajar o a hablar de trauma de tórax. El objetivo en todas las pláticas que ustedes han visto hasta ahorita, manejo de choque, traumatismo raquimedular, trauma craneoencefálico, trauma de tórax, abdomen, pelvis, recuerden ustedes que lo más importante de todo esto es hacer siempre evaluación primaria, evaluación secundaria, evaluar a su paciente desde que ingresa, establecer sus prioridades del A, B, C, D, E, estabilizar al paciente y después de eso empezar ya a hacer diagnósticos más concretos. Pero lo primero es estabilizarlo. Recuerden que, bueno, en muchos, en cerebro, la hora dorada, cada minuto es cerebro, choque hipovolémico es lo mismo. Entre más tiempo pasemos esperando o brindemos una atención más eficiente para estabilizar al paciente, pues la mortalidad aumenta, el riesgo de complicaciones y de secuelas es mayor. Entonces, esto es lo más importante. Sea trauma de abdomen, sea herida penetrante en tórax, sea fractura de pelvis, sea trauma craneoencefálico, sea traumatismo raquimedular, lo más importante es hacer mi evaluación. Si yo hago esto, créanme que se van a sentir tranquilos en cuanto al manejo del paciente. Si hacen una buena exploración, si hacen un buen interrogatorio, si hacen una buena estabilización, el manejo y el pronóstico que el paciente va a tener va a ser bueno. Vamos a empezar hablando ahorita con trauma de tórax y pues esto incluye las vías aéreas superiores, vías aéreas inferiores. Recuerden ustedes que, como vimos en la primera ponencia, algo muy importante que tenemos que hacer desde que llega el paciente pues es evaluar específicamente, que es que las vías aéreas estén permeables. Para esto tengo que identificar si no hay alguna lesión que me esté comprometiendo esa vía aérea. Dentro de los principales problemas que me pueden generar una obstrucción es el edema de glotis, edema por traumatismo en cuello, una fractura facial, sangrado que puede generar broncoaspiración, puede generar una neumonitis química por la introducción de la sangre a nivel bronquial, a nivel de parénquima, y eso puede complicar más la función pulmonar del paciente. Vómito, que haya comido, que es muy común en paciente politraumatizado, tomó alcohol o había comido horas previas, entonces cuando llega con nosotros pues estómago lleno, con la ventilación a veces cuando es un paciente que requiere manejo de vía aérea avanzada, pues distendimos más el estómago con el aire que le metemos a presión positiva y eso aumenta el riesgo de que ese paciente presente vómito y por lo tanto broncoaspire. Entonces, estas tres son las principales causas que pueden llevar a que un paciente tenga una obstrucción de vía aérea y son las que tenemos que prevenir y siempre pensar en eso y hacer una evaluación desde que llega. Si tenemos datos de edema, sangrado o por interrogatorio pensamos que ese paciente puede vomitar o que comió recientemente, lo ideal, y no lo duden, es asegurar la vía aérea, ¿ok? Eso es bien importante. Si tiene un trauma facial, digo, aquí ya hay más especificaciones en cuanto a traumatismos para el manejo de la vía aérea, pero de manera general, si hay un trauma que condicione o que pueda complicar, intúbenlo. Entonces, estas son lesiones que podemos encontrar, a veces es un poco complejo identificarlas, diagnosticarlas y pues el manejo a fin de cuentas siempre va a ser intubación y a partir de ahí se va a empezar a evaluar qué es lo que sigue. Entonces, la lesión del árbol traqueobronquial, ¿cuáles son los datos que nos van a hacer sospechar que pueda haber una lesión? Es decir, una sección. Lo primero que vamos a encontrar es un enfisema a nivel cervical en el cuello. Vamos a palpar y va a crepitar ese cuello, va a haber aire. Puede ser que tenga hemoptisis, sangre, que esté vomitando sangre fresca y esta viene directamente de vías respiratorias inferiores, que haya datos de neumotórax y
obviamente cianosis. ¿Por qué? Porque ese paciente va a tener hipoxia. En una imagen de radiografía podemos encontrarlos con esto, que intubamos al paciente y en lugar de irse hacia la región de la carina, que es lo ideal, que esté 2 centímetros arriba de la carina para que se distribuya adecuadamente el flujo de aire por la ventilación, pues el tubo se va literalmente por fuera, puede ser hacia cavidad pleural. ¿Por qué? Porque hubo una lesión traumática en el bronquio y literalmente se salió por ahí. Es muy raro. ¿Cuándo pasa esto? Traumas de alta energía. ¿Cuándo debemos de pensar en esto? Cuando es un paciente que presenta una fractura del primer arco costal, que es realmente difícil que se pueda fracturar el primer arco costal, cuando tiene un tórax inestable, cuando fue un trauma de alta energía, como lo vimos en la primera plática, por cinemática, por la caída, por sitios, etc. Entonces lo primero que hay que hacer, y eso es una premisa universal y ustedes lo saben perfectamente, pues es una adecuada exploración. Descubrir el tórax del paciente, que es lo que hablábamos al inicio. Hay que descubrir al paciente, cortar ropa, quitársela, para que tengamos una adecuada visión de todo el cuerpo y podamos identificar alguna lesión que no estemos viendo de manera inicial y que nos pueda complicar la situación. Hablando específicamente de tórax, pues tenemos que descubrir el tórax para poder ver si no hay deformaciones, si no hay crepitación, si no hay un hematoma, una herida que no haya observado, y pues eso nos va a ayudar a establecer más rápido el diagnóstico. Después de estas lesiones, que como les comento no son tan frecuentes, vamos a entrar ahora a un apartado que esto sí es frecuente, sí llegan muchos pacientes con esta situación, que es el neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión, a fin de cuentas, es la culminación de una lesión a nivel pulmonar, que puede ser por una herida penetrante, por un trauma contuso que condicione una fractura a nivel de clavícula, a nivel de costillas, a una contusión pulmonar, etc. Y lo que va a generar esto es que el pulmón literalmente se comprima. Si ustedes se dan cuenta en la imagen, observamos aquí el pulmón izquierdo perfectamente, observamos la cavidad pleural, la pleura visceral, la pleura parietal, un adecuado espacio. ¿Qué ocurre cuando alguna lesión condiciona, una lesión importante, una entrada de aire, un efecto de válvula unidireccional, que eso es lo que condiciona el neumotórax a tensión, que entre el aire, pero ya no puede salir adecuadamente? ¿Por qué? Porque al momento que entra, por la presión negativa que tenemos en el tórax, impide que vuelva a salir. Entonces eso empieza a generar como un globo, se empieza a expandir, 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 hasta que genera una compresión y un desplazamiento del pulmón afectado hacia el lado contralateral, del mediastino, del corazón específicamente, y pues esto empieza a tener manifestaciones clínicas y empieza a complicar al paciente en ese momento, y esto es una urgencia. Esto lo tenemos que resolver inmediatamente. ¿Cómo? Descomprimiendo, que eso lo veremos más adelante y también lo vamos a trabajar en el taller. Entonces, el pulmón colapsado me va a generar el desplazamiento. Esto a su vez también va a generar una compresión de la vena cava inferior que va a alterar el retorno venoso, y a su vez eso también me va a afectar el gasto cardíaco, que tiene mucho que ver con parte también de la fisiopatología en cuanto a taponamiento cardíaco, pero hablando de neumotórax a tensión, me va a alterar la función cardíaca y va a generar una disminución del gasto cardíaco, del aporte sanguíneo a los órganos importantes, y esto va a empezar a complicar la situación. Y obviamente puede llevar a que ese paciente pues caiga en paro respiratorio y paro cardiorrespiratorio por consiguiente. Entonces los datos que vamos a observar, y que esto es importante, que se los queden, que se los lleven de esta plática para pensar en que un paciente pueda tener un neumotórax a tensión, datos clínicos, porque esto es clínico 100%, es la hipotensión arterial, derivado de lo que les explicaba, hay un desplazamiento completo del corazón, una compresión de la vena cava, se altera el gasto cardíaco, hay dolor torácico, que eso pues es un dato que refiere el paciente desde que llega, falta de aire, disnea, taquipnea, taquicardia por consiguiente, porque el corazón intenta compensar esa compresión que tiene por el neumotórax a tensión, y aunado a eso también por el mismo dolor, etc., por toda la situación que presenta el paciente.
Hay una desviación de la tráquea hacia el lado contralateral a la lesión, se desplaza la tráquea, hay distensión de las venas del cuello por alteración del retorno venoso, y esto es derivado de la compresión igual, es 100% mecánico, y ausencia unilateral en el caso del lado afectado de ruidos respiratorios. Yo lo voy a auscultar y no voy a escuchar nada, no voy a escuchar absolutamente nada en ese pulmón, y esto es derivado de que está completamente colapsado. El neumotórax a tensión lo vamos a tratar de primera instancia con una descompresión. Al final les explicaré el lugar de incisión y bueno, todo lo que se hace. Pero el primer punto y el tratamiento de urgencia que vamos a hacer nosotros es descomprimirlo. ¿Descomprimirlo cómo? Con una aguja. Una aguja que se va a insertar en un espacio intercostal, más adelante se los explico, y esto va a ayudar a liberar la presión de manera súbita y vamos a permitir que ese pulmón otra vez reexpanda y que esas funciones que se han visto alteradas, como les explicaba, otra vez se recuperen. Después de esto nada más es un tratamiento paliativo, es decir, resuelve la urgencia en ese momento, pero hay que poner una sonda endopleural. La sonda endopleural es el tratamiento definitivo. Eso es lo que va a permitir que si hay aire, se drene ese pulmón ya no vuelva a colapsar, si hay sangre también la podamos drenar, y pues prácticamente esto es lo que le va a salvar la vida al paciente, ¿vale? Muy bien. Ahora hablaremos del neumotórax abierto. El neumotórax abierto es una situación que nos puede llevar a un neumotórax a tensión. La diferencia es que vamos a tener una herida que va a permitir flujo de aire. Esto casi siempre lo vamos a encontrar por una herida por arma blanca, intento suicida, una riña. Entonces ese va a ser el dato característico. Vamos a ver al paciente con la herida al momento de explorarlo, y el riesgo de esto es obviamente que se haga neumotórax a tensión, pero de primera instancia ese paciente puede ser que llegue únicamente con herida, un poco de disnea, pero nada más. Si dejamos esto así y no damos un manejo adecuado, pues ese paciente se va a complicar. Entonces, los datos clínicos que vamos a encontrar en ese paciente va a ser dolor torácico, falta de aire, taquipnea y ruidos respiratorios disminuidos, que si se dan cuenta esto es una diferencia muy importante con el neumotórax a tensión. Neumotórax a tensión no voy a escuchar nada al momento de auscultarlo. Un paciente con un neumotórax simple, que no está comprimiendo, no está haciendo un efecto de masa, digámoslo de esa manera, vamos a escuchar ruidos respiratorios disminuidos. Ahorita vamos a ver más adelante igual las características clínicas de un neumotórax, que también es importante para que aprendan a distinguirlo. Algunos pacientes puede ser que les lleguen así, con el cuchillo todavía ahí adentro, y es muy importante también evaluar la localización anatómica de la lesión, porque eso nos va a ayudar a sospechar de heridas, de lesiones asociadas. Puede ser que lo traiga del lado izquierdo, del lado derecho. Si fuera del lado izquierdo, pensar en que pueda haber una lesión miocárdica, que pueda tener un taponamiento cardíaco en ese momento, una lesión vascular. Entonces es muy importante desde que llega evaluar todo eso para poder establecer un diagnóstico. Esto de primera instancia es el tratamiento inicial de un neumotórax abierto, es poner un parche en el cual nosotros vamos a hacer un efecto de válvula bidireccional, es decir, lo que vamos a hacer es poner el parche sobre la herida y la vamos a tapar únicamente por 3 lados. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Al momento que el paciente inspire, la presión negativa que se genera con ese proceso de inspiración va a generar que se cierre el parche, entonces no va a permitir que entre aire. Al momento que el paciente expire, esa presión negativa cambia y eso permite la fuga de aire a través de esa hendidura que estamos dejando. Entonces, de cierta manera es una medida para prevenir que un neumotórax simple se transforme en un neumotórax a tensión. Es una buena medida, sí funciona, se lo digo por experiencia, tanto incluso a nivel prehospitalario. Ustedes se van a encontrar muchas veces con pacientes que llegan atendidos por Cruz Roja o algún otro sistema y ya llegan así. Y eso es muy bueno, eso ayuda mucho al paciente y previene que cuando lleguen con ustedes ese paciente tenga una urgencia real y pues ponga a correr a todo el mundo. Entonces, igual si a ustedes le llega a tocar un paciente, háganlo de manera inicial y eso le va a funcionar bastante. Ahora sí, sonda endopleural, que realmente es el manejo definitivo de un trauma de tórax.
para drenar aire, para drenar sangre y finalmente la reparación de la herida, que bueno, eso ya se hace posterior a la colocación de la sonda endopleural. Siempre se recomienda que la sonda endopleural vaya lejos de la incisión o de la herida con la que llega el paciente, no se pone en el mismo lugar o en la misma herida. Esa herida se cierra después de que se hace esta maniobra del parche y posteriormente se coloca la sonda endopleural lo más retirado posible a la zona de la herida, que más adelante veremos la técnica. Muy bien, ahora hablaremos de hemotórax masivo. El hemotórax masivo también es una urgencia real, al igual que el neumotórax a tensión. El hemotórax masivo es una acumulación de sangre en esa cavidad pleural, en ese espacio entre la pleura visceral y la pleura parietal, que va a condicionar de igual manera un colapso de ese pulmón y que va a generar que haya hipoxia, que haya falta de aire, que haya compromiso también hemodinámico, porque normalmente hablamos de un hemotórax masivo cuando se acumulan más de 1500 mililitros de sangre en la cavidad torácica afectada. Entonces imagínense, con este volumen ahí sanguíneo, pues obviamente el paciente seguramente va a tener datos de choque, tal vez iniciales, tal vez ya avanzados, eso depende mucho de su respuesta fisiológica al trauma como tal, pero esto es una urgencia que tiene que ser drenada inmediatamente. Entonces, lo que tenemos aquí que también identificar son esas diferencias entre un hemotórax y un neumotórax. ¿Por qué? Porque a veces nos podemos confundir. A veces incluso no vamos a encontrar ninguna herida, el paciente va a llegar disneico, va a llegar con choque hipovolémico, va a llegar con datos de choque traumático en general, puede ser distributivo, obstructivo, de cualquier tipo, y eso nos puede confundir, y más al momento de estar en ese periodo de urgencia, pues tenemos que tomar decisiones rápidas. Entonces, en neumotórax hipertensivo o a tensión, los ruidos respiratorios ausentes, atención. Si es un neumotórax simple, van a estar disminuidos. A la percusión que voy a encontrar, hiperresonancia por el aire que está acumulado en esa cavidad me va a generar hiperresonancia, entonces eso es un dato clínico que hace la diferencia con un neumotórax, que ahorita lo vamos a ver. La posición de la tráquea, desviada al lado contralateral a la lesión, que es un dato característico de un neumotórax a tensión. Venas del cuello distendidas por la compresión mecánica y afectación del retorno venoso. Y el movimiento torácico puede estar expandido por la cantidad de aire que tenga o inmóvil, es decir, no va a haber un movimiento franco de esa cavidad torácica o de ese hemitórax. A diferencia del hemotórax masivo, en la cual esto me puede confundir, puede haber si es un hemotórax simple, una disminución de los ruidos o el murmullo vesicular. Sin embargo, lo que va a hacer la diferencia es que a la percusión voy a encontrar matidez, a diferencia de un hemotórax que va a ser hiperresonancia o timpanismo. La tráquea va a estar normal, no va a haber un desplazamiento como el hemotórax a tensión, que es literalmente un globo a tensión dentro de nuestra cavidad torácica. Las venas, en lugar de estar distendidas, van a estar colapsadas porque está en franco choque hipovolémico, está perdiendo un volumen, y eso está condicionando que el paciente muy seguramente va a llegar hipovolémico, va a llegar hipotenso, taquicárdico, oligúrico, incluso anúrico, etc. Y el movimiento torácico va a estar presente. Entonces es muy importante que nos quedemos con esta tablita, aprendan a identificarlo cuando llegue a su hospital, a su clínica, a su institución, un trauma, apliquen esto y créanme que les va a funcionar bastante. El tratamiento de esto es evacuar urgentemente esa cantidad de sangre y restituir volumen. La sonda endopleural es lo primero. Recuerden, y ahorita lo vamos a ver, hay criterios que me van a decir si un paciente requiere entrar a cirugía para una toracotomía de urgencia y una reparación quirúrgica, que ahorita lo vamos a ver. Pero de primera instancia lo que yo voy a hacer como primer contacto es ponerle sonda endopleural, drenar esa sangre para que ese pulmón pueda expandir un poco, restituir volumen. Recuerden mucho ustedes, y como lo comentaba la doctora Lucero, es muy importante que en el manejo de un paciente politraumatizado con choque hipovolémico, las soluciones sí son recomendadas. Hay guías actualmente, la guía europea de trauma, la cual recomienda que máximo se administren en la primera hora
de 2 a 3 litros máximo de cristaloides. Después de eso, si no hay una respuesta adecuada, se tiene que transfundir. ¿Por qué? Porque podemos generar coagulopatía dilucional, que esto es derivado de meterle líquido y líquido. Además, obviamente, de que vamos a sobrecargar al paciente, vamos a condicionar una coagulopatía por consumo, y eso va a generar disminución de factores de coagulación, y eso va a complicar aún más el estado del paciente. Y obviamente le vamos a tener que transfundir no solo sangre, sino también factores de coagulación, plasma, crioprecipitado, factores específicos si contamos con ellos. Entonces, a veces el manejo que nosotros le damos de manera inicial puede complicar o puede beneficiar al paciente. Entonces, sí sean muy mesurados. Ya se ha cambiado mucho esa visión del manejo del paciente politraumatizado, y en general con cualquier situación que requiera restitución de volumen se tiene que manejar con mucha premura, con mucho cuidado, porque no podemos meterle mucho volumen. Se habla de bolos, se habla de cargas, de evaluar llenado capilar, de evaluar pulsos, moteo de miembros pélvicos, la uresis que presenta el paciente al momento de colocar una sonda Foley, que son datos no invasivos que los puedo hacer en cualquier lado y que me van a decir si ese paciente está chocado y si está respondiendo a lo que yo le estoy haciendo. Si no responde, no le sigo pasando más volumen. Entonces, ese punto es bastante importante. La hemotransfusión, que pues, imagínense si tenemos ahí 1500 sangre acumulada, pues es un hecho que ese paciente va a requerir transfusión de hemoderivados. Y la toracotomía de urgencia. ¿Cuándo ese paciente va a tener indicación para una toracotomía de urgencia? Cuando al momento de drenarle, de colocar la sonda endopleural, drenen 1500 mililitros de manera inicial o más. Realmente he visto pacientes que drenan hasta 2 litros al momento de colocar la sonda, y que son pacientes que tienen que entrar a quirófano urgentemente. O en su defecto, cuando pongo la sonda endopleural y en un lapso de 1 hora, por lo menos las primeras 2 a 4 horas, pierden 200 mililitros por hora. Las primeras 2 a 4 horas. Si pasa esto, entonces también es indicación para que ese paciente pase a toracotomía de urgencia, o en su defecto se refiera a otra unidad. Bien, ahora hablaremos del taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco también es una situación bastante delicada, de urgencia, que pues realmente en mi experiencia he visto pocos pacientes que lleguen a la sala de urgencias por un taponamiento cardíaco. La gran mayoría fallecen antes, y esto es derivado del efecto tan agudo que genera la acumulación de sangre en el saco pericárdico y obviamente la compresión o la disfunción miocárdica que condiciona. Entonces, normalmente nosotros, y ustedes saben perfectamente, tenemos el saco pericárdico, que es la membrana que se adhiere a nuestro corazón, en la cual máximo al día podemos tener, o hay una cantidad pequeñita de líquido que es de 20 hasta máximo 30 mililitros, no más de eso. Si nosotros tenemos un aumento, esto va a empezar a condicionar que la función miocárdica se limite. ¿Por qué? Porque voy a tener, en lugar de que el corazón se expanda en cada contracción cardíaca, va a limitar la función, y eso a su vez disminuye el gasto cardíaco, disminuye el llenado cardíaco, disminuye el aporte que hace el ventrículo izquierdo, no puede vencer esa presión contra la cual se encuentra al momento de sacar la sangre en la aorta, que es de 120 milímetros de mercurio, y eso empieza a generar problemas bastante severos, y que si no lo resolvemos en por lo menos la primera hora, esos pacientes fallecen si es que llegan con nosotros. Entonces, esta es la famosa tríada de Beck, que es los datos clínicos que nosotros vamos a identificar en un paciente con taponamiento cardíaco. Los datos van a ser hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos apagados. Si se dan cuenta, esto es muy similar a neumotórax atención. Entonces también eso es algo que nos puede confundir. Si nos llega un paciente con trauma, pues hay que pensar en todo. Neumotórax atención, si clínicamente lo presenta, no duden en descomprimir. Si no, pensar en esto, o en un taponamiento cardíaco. Realmente esto, si lo presenta así, ruidos cardíacos apagados, en electrocardiograma vamos a encontrar alternancia eléctrica. ¿Qué significa eso?
que los complejos QRS van a estar disminuidos en voltaje, y eso también es un dato indirecto que nos puede hacer sospechar de taponamiento cardíaco, porque hay otras causas que me generan alternancia eléctrica. Pero obviamente si tenemos el antecedente de trauma directo en tórax, en la cara anterior, el paciente llega chocado con estos datos, pues no duden en pensarlo y en solicitar en ese momento un ultrasonido FAST, que más adelante lo vamos a ver para explicárselos. Entonces, otro dato importante que encontramos en los pacientes con taponamiento cardíaco es este famoso signo de Kussmaul. ¿Qué significa esto? Que al momento que el paciente inspira, por el aumento de la presión en la cavidad torácica, la presión negativa condiciona mayor compresión, mayor disfunción del retorno venoso, y eso me va a generar ingurgitación yugular. Al momento que expira, disminuye esa presión, permite que ese retorno venoso se recupere parcialmente y disminuye. Entonces, eso es un dato. No todos los pacientes lo van a presentar, no es como que sea de regla que todos los pacientes tengan este dato, pero hay que evaluarlo y también puede ser muy útil. Y el pulso paradójico, que el pulso paradójico no es más que una disminución de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial al momento de tomar la presión. Es decir, el paciente a la inspiración, por ese aumento de la presión negativa, yo voy a estar con mi esfingomanómetro checándole la presión, y va a haber una disminución de 10 milímetros de golpe de la presión sistólica al momento de hacerle esa evaluación. Al momento que el paciente expira, se recupera otra vez eso. Entonces eso es un dato igual sugestivo de que puede haber taponamiento cardíaco. ¿Cuál es el tratamiento? Pericardiocentesis. La pericardiocentesis es drenar ese líquido lo antes posible. ¿Cómo lo hacemos? Por punción. La punción y el lugar más preferido para hacer esto es a nivel del apéndice sifoides, en el ángulo izquierdo entre el apéndice sifoides o ángulo costo-sifoideo del lado izquierdo, que es este. Este es el lugar que más se ocupa. Para eso sí necesitamos idealmente un equipo de pericardiocentesis. Si no lo tenemos, lo podemos hacer con un catéter Arrow de los subclavios, o en su defecto con un catéter grande que por lo menos tenga un largo de 8 milímetros, de 8 centímetros de longitud, la aguja, para que nos permita llegar a el pericardio y poder hacer el drenaje. Esta técnica se recomienda siempre, y lo ideal es hacerla con ultrasonido, guiada por ultrasonido, para poder identificar el derrame y a partir de ahí introducir la aguja, que se observa cuando va entrando. Si no lo tenemos, lo podemos hacer. Siempre hay que tener mucho cuidado al momento de ir entrando, que lo vamos a ver en el taller, la pericardiocentesis, y ahí les explicaré otros datos más específicos, pero de primera instancia, al momento de entrar, ¿cuáles son las complicaciones que podemos tener por este procedimiento? Pues picar literalmente una arteria coronaria, miocardio, eso puede generar una arritmia cardíaca en ese momento, podemos generar un evento isquémico también secundario a la lesión de una arteria coronaria, y bueno, son cosas que a veces no siempre pasan, pero pueden pasar y es importante tenerlas en mente. También podemos hacer un acceso, vamos entrando y al momento de ir entrando se va aspirando, y posterior a tener ya un retorno de sangre, obtención de retorno por la punción, se recomienda ahí hacer una técnica de Sendiller. ¿Qué es eso? Es poner una guía metálica, introducirla y después de eso introducir un catéter para que ese catéter se quede ahí y sigamos drenando. No es nada más con una punción drenar y ya. Sí, eso va a resolver la urgencia, pero si tenemos una lesión importante que continúe, que siga sangrando, pues en unas horas vamos a volver a tener nuevamente la urgencia de drenar. Entonces se recomienda dejar un catéter con una llave de 3 vías y estarle drenando determinadamente, obviamente si el paciente presenta datos clínicos nuevamente de taponamiento cardíaco. También otra parte importante y que muchos pacientes llegan en esta situación, que es el paro cardiorrespiratorio traumático. Lo más común que vamos a encontrar en un paciente con esta situación es actividad eléctrica sin pulso, que es un tipo de paro en el cual no vamos a tener ningún tipo de arritmia cardíaca. Recuerden, no sé si alguna vez
o alguno de ustedes ha tomado un curso de reanimación cardiovascular, tenemos los ritmos desfibrilables y no desfibrilables. Dentro de los no desfibrilables tenemos asistolia y actividad eléctrica sin pulso, que son ritmos que se manejan 100% con reanimación, que es compresión cardíaca, es administración de adrenalina, vasopresina en su defecto, y pues literalmente es hasta que ese paciente salga. ¿Cuáles son las causas que me pueden llevar a un paro? Pues la hipoxia por lesión pulmonar, lesión cardíaca, hipovolemia, neumotórax a tensión, hipovolemia profunda, es un choque, que es un paciente que traiga una fractura de pelvis en libro abierto, que traiga un trauma abdominal importante, una lesión de vaso, de hígado, que traiga un neumotórax vasivo o en su defecto una fractura de fémur, que son lesiones que coleccionan mucha sangre y que condicionan que esos pacientes se choquen rápido, taponamiento cardíaco y contusión miocárdica severa, que también es una especie de infarto, si lo queremos llamar así, pero por traumatismo, por lesión directa en el miocardio, por una contusión. Entonces todo esto nos va a llevar al paro circulatorio. ¿Cómo lo manejamos? Con RCP. Lo recomendado, de acuerdo a las guías por ATLS, es que un paciente con esta situación máximo lo reanimemos de 10 hasta 15 minutos, porque obviamente tenemos mucha situación adversa y realmente después de eso no se ha visto que el pronóstico de esos pacientes sea bueno por las secuelas con las cuales van a quedar. Entonces, este es un diagrama que se maneja precisamente en este manual de ATLS, en el cual hablamos de que cualquier paciente que llegue con un paro circulatorio, pues lo primero que vamos a hacer es iniciar el RCP cerrado, que es dar la reanimación, compresiones, administrar adrenalina, administrar vasopresina si es que no tenemos adrenalina, y el punto es sacar a ese paciente hasta un retorno a la circulación espontánea. Si en caso de que no se obtenga, pues sospechar, de acuerdo a la cinemática que nos expliquen del trauma o a las lesiones que presenta el paciente al ingreso, si puede hacer un neumotórax a tensión, un taponamiento cardíaco y descomprimirlo. Al momento de estar dando la reanimación es un poco complejo, se puede hacer, pero literalmente es algo muy traumático en el sentido de que ahí sí se aplica la ley de tubos y dedos por todos lados, ¿no? Porque lo requiere en ese momento el paciente. Entonces, si aún así no hay un retorno a la circulación espontánea, pues evaluar si es que tenemos la alta sospecha de que tenga un compromiso pulmonar por neumotórax a tensión, neumotórax masivo o un taponamiento cardíaco, una toracotomía anterolateral o bilateral. Claro que para esto, lo ideal, recuerden siempre, va a ser tener al especialista, un cirujano de tórax capacitado para esta situación, que pueda hacer esto en la misma sala de choque, que sí se llega a hacer, pero pues obviamente esto nosotros no lo hacemos normalmente, ¿ok? No es algo por cuestiones legales, por las implicaciones que tiene, ¿no? Por lo traumático que puede ser incluso para los mismos familiares. Entonces esto se deja para el especialista. Nosotros, ¿en qué nos vamos a enfocar? En RCP. Intentar sacar al paciente de paro, darle los cuidados si es que tenemos una alta sospecha de descomprimir, tal vez hacer un neumotórax abierto, abriendo una incisión, y a veces eso puede ayudar, y ya después colocamos la sonda endopleural, pero realmente no hay mucho más que hacer. Si sospechamos en algún otro tipo de lesión, ya sea en tórax o en abdomen, dependiendo de eso, si es que, como les comento, tenemos al cirujano en ese momento que nos esté apoyando, el de tórax, pues que haga una hemostasia o un clamp, si es que sospechamos una lesión en aorta, por ejemplo, un trauma de abdomen con una lesión de aorta descendente, o en su defecto, continuar con el paro cardíaco y pues prácticamente hasta ya sea declarar la muerte o que el paciente salga adelante. Bien, dentro de las lesiones secundarias que podamos encontrar, o esa revisión secundaria que nosotros hacemos, ¿qué significa eso? Lo que vimos ahorita son las situaciones más urgentes que nos vamos a encontrar y que requieren una atención inmediata, una estabilización. Pero también podemos encontrarnos con este tipo de lesiones, en las cuales también hay cosas que hacer, no requieren tanta urgencia, pero sí requieren atención. No es tan urgente como una descompresión, como una pericardiocentesis, pero hay que darle la atención y la importancia necesarias. Entonces tenemos el neumotórax simple, que el neumotórax simple es una colección de aire, pero no genera mayor alteración hemodinámica,
no hay compromiso de retorno venoso, el corazón funciona adecuadamente, tenemos un buen gasto cardíaco. ¿El tratamiento cuál es? Pues sonda endopleural. En este caso no hay que descomprimir, únicamente sonda endopleural, drenar ese aire y eso va a beneficiar al paciente. El tórax inestable, la contusión pulmonar también es una situación frecuente. El tórax inestable como tal se divide o se define como dos o más fracturas costales adyacentes en dos o más sitios. Es decir, literalmente, o podemos encontrarnos con un tórax que se despega un segmento de toda la parrilla costal, o podemos encontrar muchas fracturas que hacen que ese tórax sea inestable y ese efecto de caja y a la vez que también permite que los músculos intercostales y músculos accesorios pulmonares ayudan a la ventilación se vea comprometida. Entonces, si se dan cuenta, podemos encontrarlos con varias presentaciones, que es la disrupción costocondral, que es el desprendimiento completo de un segmento, o en su defecto varias fracturas seguidas en dos o más sitios que sean adyacentes, que condicionan también mucha limitación tanto por dolor como por las lesiones asociadas que puedan presentar contusión pulmonar, hemotórax, neumotórax, por la misma lesión de las costillas, que comprometan la ventilación del paciente. Realmente el tórax inestable y la contusión casi siempre van de la mano. La contusión como tal es un golpe en el pulmón y eso condiciona edema, condiciona sangrado y eso pues a la vez también complica o compromete un poquito la función de la hematosis, que es el intercambio de oxígeno a nivel pulmonar. Entonces aquí realmente estamos observando, no sé, alguien que me pueda ayudar a explicar esta radiografía, a ver qué les llama la atención de primera instancia. ¿Alguien que diga yo? ¿Le podremos pasar el micrófono? Allá, de ese lado. ¿Cómo se llama? Disculpe. Usted habló, ¿no? Ya no habló. A ver, usted. Visualizando. Okay. Bueno, del lado derecho. Ok. Se visualizan a la altura del primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Se visualizan dos fracturas. Primero, ¿qué les llama la atención de la silueta cardíaca? Está al revés, ¿no creen? Entonces, bueno, primero la radiografía está chueca. O sea, eso es muy importante, recuerden eso, porque eso también nos ayuda a nosotros a identificar bien el sitio de las lesiones. Y como decía, ¿es usted enfermera o doctora? Disculpe. Es usted médico. Muy bien, doctora, muchas gracias. Como decía la doctora, se observan fracturas costales. Entonces, de primera instancia, y esto es algo que algunas veces nos enseñan, otras no, a leer una radiografía. Hay muchas técnicas, mnemotecnias para poder hacerlo. Lo que tenemos que hacer es, primero que nada, identificar, que bueno, en este caso no lo tenemos, la ficha de identificación del paciente, que normalmente siempre va a estar del lado izquierdo superior, que eso es lo común. A veces no puede presentarse de esa manera, pero tenemos que evaluar que la radiografía esté bien colocada. El corazón, recuerden ustedes que es hacia el lado izquierdo, entonces aquí está chueco, está al revés. Después de eso, ¿qué vamos a evaluar? Podemos evaluarlo de adentro hacia afuera o al revés, viceversa, no hay mayor problema, no va a complicar al paciente el hecho de leerlo de una u otra manera. Entonces podemos empezar con tejido celular, subcutáneo, con piel, evaluando que no haya datos de enfisema pulmonar, que eso es un dato indirecto de que puede haber un compromiso pulmonar importante. Después de eso, vamos a evaluar como tal el parénquima pulmonar, en el que observamos que no haya compromiso como neumotórax, como hemotórax, que haya borramiento de los senos cardiofrénico, costofrénico en su defecto, o a veces podemos encontrarnos con toda la imagen blanca, que eso es un dato clínico de hemotórax masivo. La tráquea, que esté central, que no esté desplazada, si es que está intubado, la colocación del tubo endotraqueal. El mediastino, de igual manera lo evaluamos, que no esté ensanchado, porque eso nos puede sugerir, por ejemplo, una lesión traumática de esófago, y eso que esté condicionando un neumomediastino, un hemomediastino, o una rotura del conducto, se me fue el nombre, pero bueno, del conducto gástrico me parece. Y eso a su vez va a condicionar un problema a este nivel y pues va a generar
y mayor inestabilidad en el paciente. También evaluamos el diafragma, que no esté elevado, que no haya aire infradiafragmático, es decir, eso nos hace sospechar una lesión intraabdominal penetrante que esté condicionando un neumoperitoneo o algún otro tipo de lesión. Pero lo más importante y lo que vamos a evaluar es parénquima pulmonar, que no haya sangrado, que no haya aire, mediastino, que no esté ensanchado, que la tráquea no esté desplazada. Eso es lo más importante y lo que deben ustedes de evaluar. Dentro de los peligros latentes que podemos encontrarnos, pues es subestimar la contusión pulmonar. Desgraciadamente, a veces, ¿cómo lo vamos a ver en una radiografía? Son imágenes blanquecinas pequeñas, que son microhemorragias. Pero hay muchos pacientes que a la larga, si nosotros decimos tienen una contusión hemorrágica pulmonar, no pasa nada, vamos a dejarlo o lo mandamos a casa incluso, y esos pacientes con esas contusiones hemorrágicas pueden continuar sangrando, y eso a la vez puede generar un hemotórax, no masivo, pero sí va a condicionar un compromiso mayor en horas posteriores. Entonces siempre se sugiere que en un paciente que veamos contusión pulmonar lo dejemos por lo menos en vigilancia. Si es que no hay fracturas, no hay algún otro compromiso, pero observamos datos de contusión pulmonar, lo dejemos en vigilancia de 8 a 12 horas y tomemos una radiografía de control para posteriormente reevaluar que no haya mayor compromiso y que ese paciente no se pueda complicar. Dentro también de la monitorización de signos vitales, de dióxido de carbono, hacer una gasometría si es que la tenemos disponible y todo lo demás. La contusión miocárdica es un golpe directo al corazón y eso condiciona o puede llevarme a hipotensión por alteración del gasto cardíaco, arritmias cardíacas por la misma contusión o discinesias en la función miocárdica, alteraciones del movimiento, y eso pues obviamente en qué se ve afectado, pues el gasto cardíaco se altera. Entonces, los datos electrocardiográficos que vamos a encontrar en un paciente con contusión pulmonar, porque realmente clínicamente no vamos a encontrar un dato específico, puede ser que le refieran dolor en la cara anterior, puede ser que haya un poco de disnea, si es que está hipotenso, pues vamos a encontrarlo con datos clínicos de hipotensión, palidez, pulsos, etcétera. Pero lo que podemos hacer en un paciente que sospechemos esto sí es tomar un electrocardiograma, y lo más común, que de igual manera no siempre lo vamos a encontrar, es bloqueo de rama derecha de las de His, alteraciones del segmento ST, extrasístoles ventriculares, fibrilación auricular en un momento ya que ese paciente llegue inestable, o taquicardia sinusal. Entonces, la fibrilación y la taquicardia realmente no son tan específicas como podrían ser estas tres, que esto sí se ha visto con más frecuencia que lo pueden presentar. Entonces, para que lo tomen en cuenta, y si sospechan un paciente con estos datos, no duden en hacerle un electrocardiograma. La ruptura aórtica es también una situación en la que muchos pacientes, y la gran mayoría, consideraría yo que el 90% no llegan, ni siquiera llegan a esperar a recibir una atención prehospitalaria. La gran mayoría fallecen al momento del accidente, y eso es por el sangrado tan importante que presentan por, imagínense, una ruptura aórtica. Entonces, ¿qué nos podría hacer sospechar de una ruptura aórtica? Que sí puede presentarse que el paciente viva. ¿Y eso por qué? Porque se rompen solamente ciertas capas de la aorta que generan una especie de aneurisma, la sangre está coleccionada ahí literalmente y es una bomba de tiempo. Entonces hay pacientes que lo pueden presentar, si se identifica a tiempo pues obviamente debe entrar cirugía inmediatamente, angiología para reparar esa lesión. Entonces es una situación que nosotros debemos sospechar cuando un paciente tiene un trauma de alta energía, cuando hay fractura de clavícula y de primer arco costal, que eso es muy común en pacientes con esta situación y que pueden lesionar por la misma fractura, pueden lesionar el callado aórtico, la aorta ascendente, y pues eso puede condicionar, si es que el paciente sigue vivo, la formación de un aneurisma y la inestabilidad. Entonces, ¿cómo lo podemos identificar? Ensanchamiento del mediastino, una obliteración del botón aórtico, es decir, lo vamos a ver más pequeño en una radiografía, desviación de la tráquea a la derecha, y eso es por la colección que se genera, por la compresión directa, elevación del bronquio principal derecho o depresión del bronquio principal izquierdo, obliteración del espacio entre la arteria pulmonar y la aorta,
que se llama eso oscurecimiento de la ventana aortopulmonar, y desviación del esófago por una zona nasogástrica, y eso es derivado igual de la colección que se genera, eso desplaza el esófago. Ensanchamiento de la línea paratraqueal, ensanchamiento de la interfase paravertebral, que realmente todo deriva a esa colección, presencia de una sombra pleural o apical, hemotórax izquierdo que puede ocurrir, y fracturas de la primera o segunda costilla, o en su defecto escápula también, ¿vale? La lesión traumática del diafragma muchas veces se encuentra nada más al momento de hacer una radiografía se identifica. A veces clínicamente no compromete mayor problema, a menos que una gran parte del intestino o cavidad gástrica se desplacen y compriman el pulmón afectado del lado que se haya roto, pero no es tan frecuente. Entonces puede generar desplazamiento del mediastino, el contenido abdominal, lo vamos a ver en una radiografía de tórax, vamos a ver la cavidad gástrica hasta arriba o asas intestinales en la cavidad torácica. Entonces en ese momento tenemos que sospechar de una lesión traumática del diafragma o una herniación del contenido intestinal. Aquí se observa, por ejemplo, esa es una radiografía en la cual observamos literalmente asas intestinales, están adentro del hemitórax izquierdo, y pues es un paciente que tiene una ruptura del diafragma del lado izquierdo. Bien, enfocándonos al tratamiento, como les explicaba al inicio del neumotórax, atención, ¿cuál va a ser el tratamiento? Es la descompresión. ¿Con qué? Con una aguja, con un catéter que se recomienda que sea de 14 hasta máximo 18 French, el cual se va a insertar en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular. Eso es el tratamiento para un neumotórax, atención, para la descompresión torácica. Después de eso viene la sonda endopleural. La sonda endopleural es un procedimiento quirúrgico que lo podemos hacer en la sala de urgencia, lo podemos hacer incluso hasta en consultorio, con todas las medidas que ustedes saben perfectamente que tenemos que aplicar, de asepsia, antisepsia, protección nuestra, protección del paciente con campos estériles, en la cual vamos a introducir un tubo endopleural con el objetivo de drenar aire o sangre. Nosotros vamos a tomar, si se dan cuenta, esta es la axila del paciente, vamos a dividir 3 líneas, que es la línea axilar anterior, la media y la posterior, y la sugerencia anatómica para colocar una sonda endopleural es a nivel del quinto espacio intercostal, línea media axilar. Lo podemos hacer también en una línea anterior, línea posterior. A veces eso influye o se ve afectado por una lesión de trauma, por trauma de tórax abierta. Como les explicaba, no se coloca en el mismo lugar de la herida, se coloca en otro sitio y de preferencia lo más lejano, pero eso va a variar de acuerdo a la situación clínica con la que nos presentemos. Entonces, lo primero que hacemos, recuerden ustedes, es asepsia, antisepsia de la región, colocar nuestro equipo de protección, al paciente también campos estériles. Después de eso realizamos una infiltración de la zona a incidir y hacemos un corte con una hoja de bisturí en el nivel del quinto espacio intercostal, línea media axilar, para posteriormente con una pinza o con una tijera ir disecando poco a poco plano muscular, fascias, hasta que después algunas técnicas recomiendan que lo podamos hacer con el dedo, algunas para ir disecando, otros con tijera. Eso realmente depende mucho de la experiencia que tenga la persona que lo haga. Y después de eso, con una pinza curva, puede ser Rochester o una Kelly, si es que no tienen, lo pinzan ustedes la sonda endopleural. Siempre se recomienda que la sonda endopleural la pincemos del lado distal, porque al momento de introducirla y va a empezar a drenar, pues va a empezar a regarse todo. Entonces se pinza del lado distal y después de eso, ahora sí, con la curvatura de la pinza viendo hacia inferior, vamos a introducir la sonda y la vamos a ir metiendo de tal manera que la sonda se dirija hacia arriba, ¿ok? Lo que vamos a hacer con esto, y que eso lo vamos a practicar al ratito, es que al momento de introducir la pinza con la sonda fija, literalmente tenemos que romper la pleura para poder entrar a la cavidad pleural. Eso es una sensación como si atravesáramos digamos un cartón, se escucha muy similar cuando cruje al momento de entrar en la pleura, y inmediatamente vamos a tener
salida de aire o en su defecto de sangre, de acuerdo al tipo de lesión que tenga el paciente. Y ya después de eso se coloca la sonda, se fija mediante una sutura y ya se conecta a la sonda al sello pleural como tal y se empieza ya el tratamiento o el drenaje. Bien, esto fue con relación a trauma torácico. Es muy importante en la evaluación de trauma abdominal que siempre tengamos la sospecha de que puede haber una lesión oculta o asociada que no estemos considerando o que no haya pasado por nuestra cabeza de acuerdo a la cinemática. Entonces, recuerden ustedes que la evaluación primaria siempre el objetivo va a ser la detección precoz de alguna posible hemorragia en el abdomen, sobre todo en la pelvis, o cualquier persona que haya sufrido un trauma de abdomen cerrado, de acuerdo a lo que nos expliquen los paramédicos o los mismos familiares. Para empezar en este tema tenemos que dividir anatómicamente el abdomen en una región anterior, en flancos y una región dorsal. La región anterior la vamos a tener desde las costillas, algunos los definen como tórax abdominal a nivel de las tetillas hacia abajo, a la región inguinal y el pubis. Todo esto define la cavidad o el abdomen anterior. En él vamos a encontrar todo el peritoneo, las vísceras peritoneales, parte del diafragma y también parte del corazón y también pulmones, que también a veces se pueden ver afectados, sobre todo si tenemos un trauma penetrante de abdomen. Siempre hay que sospechar que puede haber una lesión torácica asociada. Los flancos los vamos a encontrar divididos anatómicamente a partir de la sexta costilla hacia la cresta ilíaca. Entonces eso vamos a definirlo como tal por anatomía, y la región dorsal de las escápulas hacia las crestas ilíacas va a incluir tanto el flanco como la región dorsal, el retroperitoneo, que también eso es algo importante y que tenemos siempre que sospechar. Si por un trauma de alta energía pensamos que puede haber una lesión de aorta, alguna lesión que esté condicionando una hipovolemia importante en el paciente que clínicamente en el abdomen anterior no lo presenta, no tiene datos de irritación, pero el paciente está chocado, siempre sospecharlo por la evaluación clínica. Y finalmente la cavidad pélvica, que contiene parte de vísceras abdominales, tanto peritoneo como retroperitoneo en las mujeres, los órganos reproductores femeninos, y que también puede sufrir sobre todo lesiones traumáticas de aorta, por fractura de la pelvis, de ureteros, etc, todos los órganos que tenemos ahí asociados. Dentro del mecanismo de la lesión del trauma de abdomen vamos a tener trauma cerrado y trauma abierto. El trauma cerrado, los órganos más afectados en porcentaje van a ser primero el vaso en un 40-55%, el hígado en un 35-45% y el intestino delgado en un 5-10%. Entonces, si ustedes tienen un trauma cerrado, piensen y descarten que estos órganos estén lesionados. ¿Cómo? Lo más recomendable es con un FAST, con un ultrasonido enfocado de trauma que evalúe todas las ventanas para descartar que haya líquido libre. Ese es el objetivo del FAST, no es otra cosa. Si hay líquido libre, significa que muy probablemente alguna víscera está lesionada y hay que operar a ese paciente de urgencia. Un trauma penetrante por arma blanca, los órganos más afectados va a ser el hígado en un 40%, intestino delgado en un 30%, diafragma en un 20% y colon en un 15%. Eso depende mucho de la localización, incluso a veces depende de la manera de empuñar del agresor el cuchillo, la dirección que va a tener para que pensemos en los órganos lesionados. Incluso puede ser un cuchillo que entre de abajo hacia arriba, entonces obviamente la dirección va a ser hacia el diafragma. Si es que, por ejemplo, estamos hablando de una lesión a nivel hepático, por ejemplo, es muy probable que vamos a tener lesión diafragmática, tal vez un neumotórax. Entonces siempre pensar en eso, nunca se queden nada más con lo que estén viendo, piensen que puede haber más lesiones asociadas. Por arma de fuego, las vísceras más afectadas es el intestino delgado en un 50%, colon en un 40%, hígado en un 30% y estructuras vasculares, hablamos de aorta, de vasos ilíacos, etcétera, en un 25%.
Obviamente también depende mucho del tipo de bala que se ocupe, si es el calibre, si es un rifle, si hay perdigones o si tiene lesiones asociadas, porque a veces hay balas que se fragmentan y eso condiciona más lesión todavía asociada. A veces la misma bala dentro de la cavidad a donde ingrese o lesione puede rebotar, y ha pasado. Yo he visto casos que rebota la bala en el hueso y se va hacia otro lado, y de repente dices, pues esto no es congruente, ¿no? Si la bala entró aquí y se fue por acá, ¿por qué terminó ahí? Pero pasa y tenemos que hacer toda esa evaluación. Entonces, la evaluación que vamos a hacer nosotros es la historia clínica. Recuerden ustedes la mnemotecnia amplia, que les va a ayudar mucho y les va a facilitar mucho el interrogatorio. Un examen físico, inspección, auscultación, palpación y percusión, que eso es muy básico y que también nos ayuda a identificar todas las lesiones asociadas y los anexos, recuerden ustedes, de la revisión primaria y revisión secundaria. En cuanto a la sonda Foley en un trauma, cuando sospechemos de un trauma de pelvis, un trauma de abdomen, recuerden ustedes que hay datos, o bueno, existen datos que van a contraindicar la colocación de una sonda Foley. ¿Cuáles son esos? Si la persona traumatizada que me llega tiene equimosis en la región perineal o tiene sangrado en el meato uretral, sea hombre o sea mujer. En el caso de mujeres tiene sangrado transvaginal o identifican que hay una lesión traumática en vagina, es una contraindicación para poner sonda Foley. Ahí se tiene que hacer ya un estudio más especializado, que es una ureterografía, descartar que hay una lesión ahí asociada por el traumatismo que tenga el paciente, y ahora sí ya después poner la sonda, porque a veces podemos perjudicar más la situación en lugar de beneficiar al paciente al poner una sonda Foley. Que para algunas situaciones, por ejemplo para un FAST, nos sirve mucho que la sonda, que la vejiga esté llena, porque eso nos permite más campo para visualizar, pero también a su vez podemos poner en riesgo al paciente. La sonda nasogástrica de igual manera nos ayuda a descomprimir el estómago, a evitar aspiración en un momento dado que es un paciente que no esté intubado. Pero también recuerden que si es un paciente con traumatismo facial, que sospechemos una fractura de piso medio, que tenga datos de fractura de piso medio, equimosis, otorragia o un trauma facial importante, poner una sonda nasogástrica puede ser mayor el riesgo y podemos complicarlo, porque en lugar de irse hacia el esófago se puede meter hacia la cavidad craneal y eso puede condicionar también mayor complicación. Entonces, en un momento dado que ustedes identifiquen una persona con trauma facial o tenga datos de fractura de piso medio, que sea orogástrica, no se la ponemos nasogástrica. Entonces, ese también es otro dato bastante importante. Imagínense ustedes qué harían, ¿le pondrían sonda Foley o no? No, pues no, ¿verdad? Sí está medio complejo. Vean ustedes cómo está la pierna izquierda, seguramente ahí tiene una fractura importante y está coleccionando, es un paciente chocado. Entonces, esas son las cosas que tenemos que darles bastante importancia. Aquí tenemos una imagen de una fractura de pelvis en libro abierto, de la cual vamos a encontrar diversos o los mecanismos más frecuentes en cuanto a fractura de pelvis, que es la compresión anterior y posterior de la pelvis, que eso va a condicionar que se abra y esto a su vez va a generar lesión vascular importante, una colección de sangre que podemos llegar a coleccionar en una pelvis hasta 2000 mililitros. Imagínense ese estado de choque para el paciente, que es la famosa fractura de pelvis en libro abierto, que es un 15 a un 20% de frecuencia. Una compresión lateral, que es una fractura cerrada, como vemos aquí, que le encontramos en un porcentaje de 60 a 70% de frecuencia, o un cizallamiento vertical, es un desplazamiento de una parte o de un lado literalmente de la pelvis en un 15 a de un 5 a un 15% de frecuencia. Esos son como los datos de tipo de fractura que más frecuente nos vamos a encontrar. Podemos encontrar lesión de estructuras adyacentes como costillas inferiores, pelvis, columna lumbar. También tenemos que estar muy al pendiente al momento de hacer el examen físico que pueda condicionar esto, malas sospechas diagnósticas o que nos vayamos por otro lado y eso puede complicar más la situación del paciente. Anticipación de pérdida prolongada del contacto con el paciente también pues es un riesgo que nos puede complicar el diagnóstico. Que encontramos un signo de cinturón de seguridad con sospecha de lesión intestinal.
muchas veces el cinturón nos salva, eso es una realidad, pero el mismo cinturón al momento de un accidente, por ejemplo, vehicular, también puede generar lesiones traumáticas por la misma compresión, desde abdominales, torácicas, entonces hay que estar muy al pendiente con esto. El FAST es un medio que está teniendo ya mucha relevancia actualmente, no solo en los servicios de urgencia, sino en general en todos los servicios, considero yo, de los hospitales. Y el ultrasonido lo estamos ocupando para muchas cosas. Hay usos muy buenos, y entre ellos pues es este, que es una manera muy rápida para que podamos identificar líquido libre en cavidad abdominal, que ese es el único objetivo del FAST específicamente, que es la evaluación por ecografía focalizada en trauma. Eso es lo que significa FAST. Entonces lo que vamos a hacer es una evaluación de ventana pericárdica, de una ventana esplénica, una ventana hepática y del pelvis, o del fondo del saco de Douglas, y específicamente del pelvis. Entonces, si nosotros observamos en estas 4 cavidades líquido libre, si son en estas 3, es indicación para la laparotomía. Si la encontramos en ventana pericárdica, seguramente ese paciente está con un derrame pericárdico traumático o incluso un taponamiento cardíaco, si se cumple con todos los datos clínicos. Y pues obviamente es indicación para pericardiocentesis. El lavado peritoneal diagnóstico es algo que se ocupa, pero no se recomienda tanto por las implicaciones que requiere. Se requiere una experiencia al momento de hacer el procedimiento, requerimos de un laboratorio para poder hacerlo. Entonces, el objetivo de esto es introducir una sonda, hacer una incisión, meter una sonda que entra a la cavidad peritoneal, hacemos un lavado con solución salina tibia y posterior a eso absorbemos nuevamente el contenido que nosotros estemos introduciendo y se hace un recuento de eritrocitos, y si es mayor de 100 células por campo, entonces significa que ese paciente tiene una lesión traumática que seguramente está sangrando. Pero insisto, no es un procedimiento que podamos ocupar con mucha facilidad. Se requiere una experiencia, se requieren los medios, requerimos un laboratorio. Entonces, pero es importante que lo tengan en mente y lo conozcan. En el manejo de trauma de abdomen y de pelvis, recuerden ustedes, siempre va a ser la estabilidad hemodinámica. Evaluar a ese paciente si está chocado, hacer una reposición con soluciones, pero lo más importante y lo más recomendado es hemotransfusión, si es que sí lo requiere, transfusión de factores de coagulación, plasma fresco, precipitados, etcétera. Y una vez que se estabilice, e incluso se puede considerar el uso de aminas, claro, de aminas como norepinefrina, dopamina, dobutamina, vasopresina. Cada uno tiene su indicación, igual lo verán en el taller que van a tener en enfermería, y eso ayuda a estabilizar de cierta manera al paciente, pero lo que realmente le va a ayudar es el manejo quirúrgico. Entonces recuerden ustedes que si es un trauma de abdomen que requiera laparotomía, así le pongamos lo que le pongamos, ácido tranexámico, lo que ustedes quieran, ese paciente va a seguir sangrando. El objetivo es parar el sangrado. Y si es una fractura de pelvis, pues la podemos estabilizar, de manera inicial con una faja pélvica, pero el tratamiento definitivo va a ser quirúrgico 100%. Entonces ahí es esa limitante que tenemos que identificar para que reciba la atención del paciente, o en su defecto referirlo. Y no quirúrgico, pues lo que podamos hacer nosotros tal vez en el área de urgencias, que es la colocación de una sonda endopleural, una descompresión, una pericardio, que son procedimientos que no requieren tanto o que no implican tanto riesgo, que sí lo tienen, pero que lo podemos hacer. Entonces las indicaciones para la laparotomía es un FAST positivo, que haya líquido libre en cavidad y que sea un paciente con antecedente de trauma cerrado e hipotensión arterial, que tenga hipotensión con una herida abdominal que penetra la fase anterior. Algunos cirujanos, en la experiencia que he tenido, nos han enseñado a veces, ¿no?, cuando un paciente tiene una herida penetrante en abdomen, con una sonda Nelaton podemos medir la profundidad, obviamente con mucho cuidado se introduce para evaluar, ¿no?, si es que hay una profundidad importante, pues se sospecha de que hay una lesión. Si es que no tenemos, por ejemplo, un FAST, o el paciente todavía clínicamente no presenta datos de irritación peritoneal o choque, también es una manera que se ocupa. Que presente heridas por arma de fuego que penetran en la cavidad peritoneal, evisceración,
que bueno, eso es más que evidente, o sangrado del estómago, del recto o del tracto genitourinario después de un trauma penetrante. También es una indicación para la parotomía. Que tenga datos de peritonitis, aire libre, aire retroperitoneal o ruptura del hemidiafragma, y o que tenga un ataque con contraste que demuestra una lesión visceral o un traumatismo importante, ya sea pélvico, abdominal, etc. Dentro del manejo de la fractura de pelvis tenemos la primera opción, que es la faja pélvica, que digo, si contamos con ella es una bendición, si la podemos ocupar es magnífico, pero la gran mayoría nos vamos a encontrar con que no. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Hacer una faja pues rudimentaria, que la hacemos con una sábana. Puede ser desde una sábana, la apretamos. La que yo conozco y vamos a practicar en el taller es con una sábana y un palo de escoba, que también funciona muy bien, en la cual pues empezamos a rotar el palo amarrado a la sábana fijo a la pelvis, y poco a poco eso va apretando y va estabilizando de cierta manera la pelvis. Eso es de primera instancia, eso es el primer manejo que podemos dar. Lo ideal es tener un especialista en traumatología y ortopedia que llegue, le ponen fijadores externos, estabilizan la pelvis y de ahí lo pasan a quirófano ya para el manejo definitivo. Eso sería maravilloso, pero lo que ustedes pueden hacer de primera instancia es utilizar una sábana y hacer una faja pélvica rudimentaria que sí funciona y le permite o le da un poquito más de tiempo al paciente para que reciba la atención definitiva. Entonces, dentro del manejo inicial, lo más importante, recuerden ustedes, si tienen la disponibilidad de la consulta quirúrgica, y aplicar un inmovilizador pélvico, que es lo primero que vamos a hacer. Si sospechamos que hay sangre intraperitoneal, la parotomía. Si no, hay que empaquetarlo y hacerle estudios para definir qué tipo de lesión tiene y a partir de ahí darle el manejo final. Y muy bien, pues con esto termino mi ponencia. Espero y les haya servido la información. Si tienen alguna duda, con mucho gusto les respondo lo que necesiten. Muchas gracias. Doctor, en el tórax inestable o cuando hay contusiones pulmonares, ¿qué tan recomendable? Ya sabemos, llega el paciente a urgencias, si tenemos médico de guardia, y esto es en todas las instituciones, si no, nosotros vamos a iniciar la reanimación. Por ejemplo, en este caso, el inicio de las compresiones, si ya traen se sospecha luego, ¿no? Porque si lo observamos de la línea, se ve ese desplazamiento. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí es recomendable iniciar el RCP? Sí, mira, aquí lo que se recomienda es la vida sobre la función, ¿ok? Obviamente si es un paciente que desde que llega tiene datos de neumotórax de tensión, un hemotórax masivo, por ejemplo, pues lo primero sí es iniciar el RCP. Recuerden ustedes que las compresiones salvan vidas, ¿vale? Así le continúes fracturando las costillas, le está salvando la vida. Después de eso, el objetivo es sacarlo del paro, un retorno a la circulación espontánea. Y finalmente ya ahora sí se le da el manejo. Así se haya fracturado más, como sea eso quirúrgicamente se puede manejar, o en su defecto si tiene un neumotórax asociado a las mismas compresiones que puede pasar y ha pasado no por las fracturas, se resuelve, se coloca sonda endopleural, pero el paciente está vivo. Entonces lo primero es salvarle la vida. Después de eso, ahora sí se evalúa lo que continúa, ¿no? ¿Qué es la función? ¿Qué repercusiones tuvo tal vez la reanimación? O si ya llegó con una lesión asociada, como un neumotórax, lo resolvemos en ese momento. Pero primero RCP. Eso es lo recomendado. Ya que me poder otra situación. Sí, por dime. ejemplo, cuando los médicos van, cirujanos o intensivistas, que son los que más colocan este tipo, o infecciólogos, este tipo de sellos, ellos no, bueno, al menos en mi práctica, no te preguntan qué marca de sello tienes, tiene 2 cámaras, tiene 3 cámaras, tiene 4 cámaras. Es enfermería quien tiene que llevar ya su sello con su agua, con todo lo que tenga. Y encontramos una infinidad de sellos, yo me he encontrado muchísimos, no todos tienen la misma, por ejemplo, línea donde va el agua, algunos aparte de la presión donde vamos a colocar, que comúnmente, eso también es otra duda, ¿cuál es lo ideal? Comúnmente dicen 18, 15,
pero hasta ahí a veces se llena el sello. ¿Y qué pasa? Que el agua se pasa a las demás cámaras. Eso es muy común, sobre todo en estos tipos de pacientes. Y los niveles de los sellos, ¿cómo se deben de manejar? Si por ejemplo salió de quirófano con un sello, el pinzamiento y todo eso de las gravedades para evitar más lesiones al paciente, sobre todo en las movilizaciones. Mira, si vas a movilizar al paciente, siempre se recomienda pinzar la sonda. O sea, eso se debe de hacer, ¿vale? Para prevenir, porque a veces si no tiene una buena fijación, por ejemplo, incluso puede haber fuga de aire o puede haber introducción de aire. Entonces siempre se recomienda pinzarlo. Si vas a movilizar al paciente de igual manera, es tener mucho cuidado con la sonda, porque ha pasado eventos que la sonda se sale porque no está bien fija. Con respecto a la pregunta de que hay diferentes marcas de sellos pleurales, mira, realmente la función de cualquier sello, de acuerdo al tipo de cámaras que tenga, a fin de cuentas es extraer el aire o en su defecto la sangre. Entonces, lo recomendado de presión es hasta 20 centímetros de agua, eso es lo recomendado, ¿ok? Algunas instituciones varían entre 15 y 18, pero realmente con que tenga 20 es más que suficiente para tener una buena succión. Y con relación a si a veces pasa, y eso es muy frecuente, que se llenan o a veces los niveles no están bien equiparados en cuanto a las líneas, como práctica que me enseñó un cirujano de tórax es que los mismos sellos tienen un área en donde puedes introducir una jeringa y drenar líquido. Entonces, depende mucho de la marca, pero lo que hacíamos cuando ocurría eso era drenarlo manualmente. Entonces, de esa manera mejoraba la succión y pues el paciente continuaba funcionando bien su sello y sin ningún problema. Pero eso depende mucho del tipo de sello, de la situación que te encuentres, ¿no? Pues les agradezco mucho la atención y pues sigo apropiándome del micrófono.